Hola amigo, en el tema anterior vimos que si uno vive correctamente, Dios no nos va a salvar por la gracia. El punto aquí es no podemos mezclar la gracia y las obras, son dos cosas distintas. Es como un regalo. Cuando uno recibe un regalo, pues uno no trabajó para recibir ese regalo. No quiero que entiendan que puedes vivir la vida loca, sino el punto aquí es, somos salvos 100% por la gracia. Y todo intento de nosotros como humanos para salvarnos a través de las obras no se va a reconocer de parte de Dios. Después de ser salvo, ahora sí, cómo actuamos como cristianos, sí, Dios nos va a recompensar, pero ese es otro tema. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la fe? La fe es lo que nos da la seguridad que lo revelado por Dios es la verdad. Esta no es una fe ciega. Por fe, usted es capaz de saber que Jesucristo murió por sus pecados y que Él desea salvarlo. Por fe, usted puede entender que Dios es real y que le ama. Comúnmente las personas piensan en la fe como una aceptación ciega de cosas que no entienden. En realidad, muchas personas creen rotundamente en cosas que no entienden en absoluto. No obstante, la verdadera fe bíblica no es aceptación o creencia ciega. La fe es diferente a creer. Fe es lo que uno cree. Es la confirmación espiritual de que lo revelado por Dios es verdad, la cual podemos discernir y entender. Vamos con el siguiente punto. Lea Hebreos 11:1 para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es la fe? Pues vamos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí cuando habla de certeza y la convicción, el punto aquí es, hay evidencia, hay hechos por el cual esperamos o entendemos o vemos, aunque son invisibles. No son algo concreto, pero entendemos que existen y son cosas o evidencias que ponemos nuestra confianza y esperanza en ellas. Así que vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la convicción? Pues ya contesté que la convicción son los hechos por el cual nosotros podemos creer las cosas de Dios. Aquí abajo dice convicción viene del griego electos, que significa una prueba por la cual una cosa es probado. Convicción, evidencia. Este es del diccionario bíblico ISBE. Así que el punto aquí es la fe, es hechos por el cual podemos creer, es evidencia. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Creer en algo es evidencia de una verdad? No, porque la evidencia es independiente de lo que uno cree. En el siguiente punto nos dice, lea Hebreos 11:3 para contestar las siguientes preguntas. Así que Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que aquí, ¿qué le permite hacer la fe? Aquí nos dice claramente que por la fe entendemos, podemos entender las cosas de Dios. Aquí está hablando de la creación del universo, que
vino a ser creado por las cosas que no se puede ver. Así que la fe es entendimiento, nos hace entender. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Creer en algo le permite entender? Pues creer es aceptar algo que ya uno entiende. Realmente la fe es lo que nos permite entender las cosas de Dios. Al creer, pues, es cuando uno acepta. Así que la respuesta aquí es no. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo describiría usted la diferencia entre fe y creer? Pues acaba de hablar de esto. La fe es entender que Dios nos ama y Cristo murió para salvarnos. El creer es aceptar eso, ese pago que Cristo hizo para nosotros, para recibir la salvación. Así que dos cosas diferentes. Fe es entender y creer es aceptar o depender en. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es imposible hacer sin fe? Pues vamos a Hebreos 11:6. Aquí nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la pregunta era, ¿qué es imposible hacer sin fe? Pues agradar a Dios. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es alguien justificado para ser salvo? Pues vamos a Romanos 3:28. Aquí en Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que la pregunta era, ¿cómo es alguien justificado para ser salvo? Pues obviamente por la fe, no por las obras. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo sé si tengo fe? Cuando usted oye el mensaje del Evangelio de Jesucristo, Dios le da fe para confirmar en su corazón que es cierto. Esto se llama convicción. Por la fe usted reconoce que necesita a Dios, que Jesucristo desea salvarlo y que está condenado por sus pecados. Usted experimenta un deseo de entregar su vida a Cristo. Sin embargo, por causa del pecado, usted se resiste a cederle su vida. Algunas personas son más afectadas que otros por este conflicto de deseos, pero todas se dan cuenta que hay que hacer una elección: rendirse al llamado de Cristo o continuar viviendo en pecado y condenación. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo recibe usted la fe? Pues vamos a Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la pregunta era, ¿cuándo recibe usted la fe? Pues al oír. Es decir, cuando uno tiene una entrada de la palabra de Dios, la verdad llega, uno está recibiendo fe o entendimiento de la palabra de Dios. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién le da a usted la fe? Vamos a Romanos 12:3. Aquí en Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Así que la pregunta aquí era, ¿quién le da a usted la fe? Pues obviamente nos está diciendo aquí que Dios es el que nos da la fe. Pues vamos a la siguiente pregunta. ¿Ha escuchado usted el mensaje del Evangelio de Jesucristo? Pues yo sí, y espero que cada uno de ustedes lo han escuchado. Y para darte el resumen, Cristo murió para pagar tus pecados, para lavarte y hacerte justo o perfecto para que puedas llegar al cielo. Y entendiendo eso, si tú lo aceptas, pues puedes ser salvo. Ese es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Está Dios convenciéndole o Él alguna vez lo convenció? Pues para mí me convenció a través de su palabra. Y espero que llegues al entendimiento para que tú también puedes ser convencido por Él. Si te ha gustado nuestro video, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook para más contenido. Y recuerda que si tienes alguna duda, puedes contactarnos a través de nuestro correo o WhatsApp.